¿Te has parado a pensar alguna vez en esos misteriosos seres celestiales que aparecen en las páginas de la Biblia? Esos poderosos guerreros que luchan contra el mal, mensajeros divinos que transmiten noticias de gran importancia e incansables adoradores en torno al trono de Dios. Sí, me refiero a los ángeles, criaturas fascinantes que cautivan nuestra imaginación y despiertan nuestra curiosidad. Pero ¿qué sabemos realmente de estos seres sobrenaturales? ¿De dónde proceden? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es su finalidad? Estas son solo algunas de las intrigantes preguntas que surgen cuando contemplamos el reino angélico. Sorprendentemente, la Biblia tiene mucho que decir sobre los ángeles. Aunque suelen trabajar entre bastidores del plan divino, las Escrituras nos ofrecen fascinantes atisbos de su naturaleza, jerarquía y actividades. Desde los poderosos serafines y querubines que custodian el trono de Dios, hasta los ángeles guardianes que vigilan a los creyentes. Estos agentes celestiales desempeñan un papel vital en el desarrollo de los propósitos de Dios. Pero quizá la verdad más sorprendente sobre los ángeles es que no son solo personajes de cuentos de hadas o leyendas antiguas. Son reales, y su existencia tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de Dios, del universo y de nosotros mismos. Prepárese para un apasionante viaje al reino de los ángeles. Por el camino exploraremos intrigantes pasajes bíblicos, ahondaremos en profundas reflexiones teológicas y descubriremos cómo una comprensión adecuada de estos poderosos seres puede enriquecer nuestra fe e inspirarnos para maravillarnos ante la grandeza de Dios. Acompáñeme a desentrañar los misterios del reino angélico y a descubrir las sorprendentes verdades que nos aguardan. ¿Dónde residen los ángeles? ¿Qué revela la Biblia sobre la morada celestial de estos poderosos seres? La respuesta puede sorprenderle. Según las Escrituras, los ángeles tienen una dirección muy exclusiva, el cielo. Pero el cielo no es solo un lugar más allá de las nubes o en el espacio exterior. Es la presencia misma de Dios, el centro de mando divino, desde donde gobierna el universo. Como declaró Jesús en Mateo 18:10, «Cuidaos de no despreciar a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Este notable pasaje sugiere que los ángeles tienen acceso directo y constante a Dios, disfrutando de una cercanía íntima con Él que sobrepasa nuestra comprensión. Pero la residencia celestial de los ángeles es algo más que un lugar de privilegio. Es también un lugar de propósito. Desde este centro de mando divino, los ángeles son enviados en misiones de misericordia, protección y juicio. Son los agentes de Dios que ejecutan su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Por eso, cuando contemplamos el cielo, podemos maravillarnos no solo de la inmensidad del universo, sino también de saber que, más allá de nuestro campo de visión, existe un reino vibrante de actividad angélica. Es un reino de adoración y asombro, donde los ángeles se reúnen en torno al trono de Dios, dispuestos a responder a su llamada. Que esta visión de la residencia celestial de los ángeles despierte en nosotros un nuevo sentimiento de asombro ante la majestad de Dios y la grandeza de su creación, y que nos recuerde que, como los ángeles, estamos llamados a buscar la presencia de Dios por encima de todo y a vivir para su gloria. Al adentrarnos en las profundidades de la teología angélica, descubrimos que los ángeles no son seres etéreos o abstractos. Tienen una naturaleza distinta, atributos definitorios y un propósito claro dentro del plan divino. Según la tradición cristiana, los ángeles son ante todo seres espirituales. Aunque pueden adoptar una forma física cuando es necesario, su esencia es inmaterial y trascendente. Esta naturaleza espiritual les permite habitar la presencia de Dios de un modo que los seres físicos no pueden, sirviendo como mensajeros y ministros celestiales. Sin embargo, a diferencia de Dios, los ángeles no son omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes. Son criaturas finitas, aunque poderosas, sujetas a las limitaciones impuestas por su Creador. Como señaló el teólogo Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica del siglo XIII, los ángeles son sustancias intelectuales que poseen un conocimiento y un poder superiores a los humanos, pero siguen siendo distintos de Dios y están subordinados a Él. Una de las características más llamativas de los ángeles
es su estrecha asociación con la santidad y la gloria de Dios. A lo largo de la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles son retratados como fieles servidores y adoradores de Dios, ya sea cubriéndose el rostro en presencia de Dios, Isaías 6:2, o proclamando incesantemente su alabanza, Apocalipsis 4:8. Los ángeles encuentran su mayor gozo y realización en la exaltación de su Creador. Pero los ángeles no son meros observadores pasivos, también son agentes activos en el desarrollo del plan redentor de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos ángeles que transmiten mensajes cruciales, como cuando Gabriel anunció el inminente nacimiento de Jesús a la Virgen María, Lucas 1:26 a 38. También los vemos proporcionando protección y guía divinas, como cuando un ángel rescató a Pedro de la cárcel, Hechos 12:7 a 10. Además, la Biblia indica que los ángeles desempeñarán un papel vital en los acontecimientos de los últimos días. Acompañarán a Cristo en su regreso, Mateo 16:27. Reunirán a los elegidos de Dios, Mateo 24:31. Y ayudarán a ejecutar el juicio divino, Apocalipsis 14:6-7. Esta participación subraya la importancia permanente de los ángeles en el plan eterno de Dios. Sin embargo, es crucial recordar que, con toda su gloria y majestad, los ángeles están subordinados a Dios y no deben ser objeto de culto o veneración, como advirtió el apóstol Pablo a los colosenses hacia el año 60 de Cristo. Que nadie se inmiscuya en cosas que no ha visto, hinchado sin razón por sus pensamientos carnales y sin aferrarse a la cabeza, Cristo. Colosenses 2:18 a 19. En última instancia, una comprensión adecuada de los ángeles no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él. Al contemplar su santidad, obediencia e inquebrantable devoción, nos sentimos inspirados a buscar esas mismas cualidades en nuestras propias vidas. Al reconocer su lugar en el plan divino, adquirimos una perspectiva más amplia y rica de la soberanía y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, al estudiar la naturaleza, los atributos y el propósito de los ángeles, no estamos satisfaciendo simplemente una curiosidad pasajera. Por el contrario, estamos buscando una visión más profunda de la majestad de Dios y una apreciación más completa de su amor y propósito para toda la creación, visible e invisible. Estoy encantada de compartir contigo más información sobre el fascinante mundo de los ángeles. Profundicemos y exploremos su inmortalidad, sus poderes, sus limitaciones y los diferentes tipos de ángeles que se mencionan en la Biblia. Estoy seguro de que te maravillarás ante la increíble creación de Dios, así que suscríbete ya al canal para no perderte ni un solo episodio. Y no olvides darle a me gusta a este video y activar las notificaciones para recibir un aviso cada vez que se publique nuevo contenido. Emprendamos juntos este viaje de descubrimiento. A medida que profundizamos en los subtemas de la teología angélica, empezamos a apreciar la riqueza y complejidad de estos seres celestiales. Cada faceta de su existencia revela una nueva capa de significado y maravilla. En primer lugar, consideremos la residencia de los ángeles. La Biblia deja claro que su morada es el mismo cielo, no un reino lejano más allá de las estrellas, sino la presencia inmediata de Dios. Desde este sagrado centro de mando, contemplan el rostro de su Creador, Mateo 18:10, y son enviados para hacer su voluntad, Hebreos 1:14. Esta cercanía a Dios subraya tanto su inmenso privilegio como su profunda humildad. A continuación, reflexionamos sobre el impresionante número de ángeles. Aunque la Biblia no ofrece un recuento exacto, hay indicios de que su número es realmente inmenso. Miríadas de miríadas y millares de millares. Apocalipsis 5:11. Esta incontable multitud sirve como poderoso recordatorio de la majestad de Dios y de la grandeza de su creación. Pero, ¿de dónde proceden estos innumerables ángeles? La Biblia indica que fueron creados por Dios incluso antes de la fundación del mundo. En Job 38, 4-7, Dios pregunta: ¿Dónde estabais cuando puse los cimientos de la tierra? Mientras las estrellas del alba cantaban a coro y todos los ángeles se regocijaban. Este pasaje sugiere que los ángeles
fueron testigos de la formación del cosmos, lo que subraya su antigüedad y su posición única como observadores de la obra creadora de Dios. Una característica que define a los ángeles es su inmortalidad. A diferencia de los seres humanos, no están sujetos a la muerte ni a la decadencia. Como explicó Jesús, los que son considerados dignos del siglo venidero ya no pueden morir porque son como los ángeles. Lucas 20:36. Esta permanencia subraya su naturaleza distintiva como seres espirituales, libres de las limitaciones de la existencia mortal. Sin embargo, aunque poderosos e inmortales, los ángeles no son deidades independientes. Siguen sujetos a los límites impuestos por Dios. No son omniscientes, como demuestra el hecho de que no conozcan el día exacto del regreso de Cristo. Mateo 24:36. Tampoco son omnipotentes, ya que su poder procede enteramente de Dios. Esta combinación de poder y moderación sirve como recordatorio de que, en última instancia, toda autoridad y fuerza pertenecen únicamente a Dios. Dentro del reino angélico, también encontramos una jerarquía fascinante y diversa. La Biblia habla de varios tipos de ángeles, como los serafines, los querubines y el arcángel Miguel. Aunque los detalles precisos de sus respectivas funciones y posiciones siguen siendo un misterio, su variedad apunta al meticuloso orden y propósito de Dios, incluso en este reino invisible. Pero quizá el aspecto más significativo de los ángeles sea su propósito fundamental: adorar y servir a Dios. Ya sea rodeando su trono en incesante adoración o cumpliendo sus órdenes en la tierra, los ángeles encuentran su máxima realización en la exaltación de su Creador. Este sentido inquebrantable del propósito es un modelo para nuestra propia adoración y servicio. Sin embargo, los ángeles no son autómatas descerebrados. La Biblia indica que poseen libre albedrío y, por tanto, capacidad de rebelión. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen la caída de un querubín ungido, generalmente entendido como Satanás, que trató de exaltarse por encima de Dios. Este trágico suceso, junto con la posterior rebelión de otros ángeles, sirve de solemne advertencia sobre el peligro del orgullo y la necesidad de una sumisión continua a Dios. Al contemplar estos diversos subtemas, desde la incesante cercanía de los ángeles a Dios hasta su potencial rebelión, se nos recuerda la profundidad y amplitud del reino angélico. Lejos de ser ornamentos etéreos o notas teológicas a pie de página, los ángeles son participantes integrales y dinámicos en el desarrollo del drama divino. Que estas ideas amplíen nuestra comprensión del cosmos de Dios y profundicen nuestra admiración por su infinita sabiduría. Porque en cada faceta del reino angélico vislumbramos un poco más de la gloria y el misterio de aquel que creó las cosas visibles e invisibles, y las sostiene a todas por el poder de su palabra. Al explorar las complejidades de la teología angélica, es crucial recordar que nuestra comprensión no se basa en meras especulaciones o en la tradición humana. Por el contrario, está firmemente arraigada en las verdades reveladas de la palabra de Dios. A lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos numerosas referencias a los ángeles y a su papel en el plan divino. Estos pasajes no son meros adornos o ideas tardías, son testimonios inspirados de la realidad y la importancia del reino angélico. En el Antiguo Testamento, vemos ángeles que interactúan con los patriarcas y los profetas en momentos cruciales. Fue un ángel quien impidió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, demostrando la oportuna provisión de Dios. Fue un ángel quien acompañó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto, ofreciéndole guía y protección divinas. Los salmos y los profetas están llenos de visiones impresionantes del reino celestial, con ángeles adorando en torno al trono de Dios y dispuestos a cumplir su voluntad. Desde la visión de Isaías de los serafines gritando, «Santo, santo, santo», hasta el ejército angélico que rodea a Eliseo, estos pasajes atestiguan el poder y la majestad de los siervos celestiales de Dios. En el Nuevo Testamento, los ángeles desempeñan un papel aún más destacado, sobre todo en los acontecimientos que rodean la vida de Cristo. Fue un ángel quien anunció su nacimiento a la Virgen María y quien proclamó su resurrección a las mujeres en el sepulcro.
Fue una multitud del ejército celestial la que llenó los cielos de alabanzas la noche en que nació Cristo. Los escritos apostólicos siguen insistiendo en la importancia de los ángeles. El autor de Hebreos afirma que son espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. Pablo recuerda a los corintios que los creyentes juzgarán a los ángeles, lo que sugiere la profunda interconexión entre los reinos humano y angélico en el propósito eterno de Dios. Por último, el libro del Apocalipsis ofrece algunas de las visiones más vívidas del papel continuo de los ángeles en los acontecimientos del final de los tiempos. Desde tocar las trompetas del juicio hasta recoger la cosecha final de la tierra, los ángeles son instrumentos indispensables en la consumación del plan de Dios. Estas referencias bíblicas y muchas otras proporcionan una base sólida y completa para nuestra comprensión del reino angélico. Lejos de ser añadidos fantasiosos, los ángeles son parte integrante de la revelación inspirada de Dios, dando testimonio de su gloria, ejecutando sus propósitos y modelando la obediencia y la adoración perfectas. Por tanto, cuando estudiamos la teología de los ángeles, estamos haciendo algo más que satisfacer una curiosidad intelectual. Estamos profundizando en las propias Escrituras, buscando la mente y el corazón de Dios. Y al permitir que su palabra moldee nuestro entendimiento, no solo obtenemos una apreciación más profunda del reino invisible, sino que también somos atraídos a una relación más profunda con el Rey de ese reino. Porque en última instancia, el testimonio bíblico de los ángeles apunta más allá de ellos mismos, al Dios que los creó, los comisionó y los sostiene momento a momento. Al contemplar a estos agentes celestiales, que nuestros corazones se vuelvan en admiración y alabanza a aquel que hace de sus ángeles vientos, de sus ministros fuego ardiente, el único Dios verdadero, digno de todo honor, gloria y culto. A lo largo de nuestra exploración de la teología angélica, ha surgido un tema constante que debería llenarnos de asombro y llamarnos a la adoración. Este tema es el delicado equilibrio entre el reconocimiento de la grandeza de los ángeles y la afirmación de su subordinación última a Dios. No cabe duda de que los ángeles son seres de tremendo poder y gloria. Son guerreros celestiales, capaces de hazañas extraordinarias de fuerza y valentía. Son mensajeros divinos a los que se confían revelaciones que determinan el curso de la historia humana. Son adoradores incansables cuyas alabanzas resuenan por toda la eternidad. Ante tanta grandeza es fácil asombrarse, incluso impresionarse. Y de hecho, un sentimiento de asombro es totalmente apropiado. Después de todo, los ángeles no son meros productos de la imaginación humana o proyecciones de nuestros propios deseos. Son creaciones reales y gloriosas del Dios vivo, que reflejan su majestad y ejecutan sus propósitos. Sin embargo, en nuestro asombro, nunca debemos perder de vista la verdad central, que por muy impresionantes que sean los ángeles, permanecen eternamente subordinados y consagrados a Dios. Su gloria es un mero reflejo de la de Él. Su poder procede enteramente de Él. Esto queda bellamente ilustrado en la respuesta del ángel al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Abrumado por la impresionante visión, Juan cae instintivamente a los pies del ángel en señal de adoración. Pero el ángel le corrige rápidamente. No hagas eso. Soy un siervo como tú y tus hermanos, que permanecen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esta reprimenda es un poderoso recordatorio de que, aunque los ángeles merecen nuestro respeto y admiración, no son objetos de adoración. Adorarlos no solo sería desviarlos de su propósito divinamente ordenado, sino también robarle a Dios el honor que solo a Él corresponde. Por lo tanto, cuando contemplamos a los ángeles, debemos permitir que nuestra admiración nos lleve a una reverencia aún mayor hacia su Creador. Cada demostración de su poder, cada acto de obediencia, cada expresión de alabanza, todo apunta a la supremacía y suficiencia de Dios. De hecho, quizá la mayor maravilla de los ángeles no sea su fuerza o su esplendor, sino su humildad. En un cosmos contaminado por el orgullo y la exaltación de sí mismos, siguen siendo ejemplos brillantes de alegre sumisión. Su mayor alegría no consiste en llamar la atención sobre sí mismos, sino en dirigir todas las miradas hacia aquel que es digno de toda alabanza.
Aprendamos, pues, de su ejemplo. Al maravillarnos ante el reino angélico, que nuestra admiración no termine ahí. Al contrario, dejemos que nos lleve a una devoción más profunda hacia aquel que reina sobre los ángeles y los hombres. Unamos nuestras voces al coro celestial, declarando: Alabad al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos que cumplís sus mandatos, obedeciendo la palabra que Él ordena. Salmo 103, 20. Y al hacerlo, podemos descubrir que la mayor maravilla no son los ángeles en sí, sino el incomparable amor de Dios, un amor que abarca toda la creación, visible e invisible, y nos llama a una relación eterna con Él. En esta adoración, en esta entrega, encontramos nuestro verdadero propósito y nuestra alegría más profunda. Al llegar al final de nuestro viaje a través de la inmensidad de la teología angélica, podemos encontrarnos a la vez asombrados y humildes, maravillados ante la gloria y la complejidad de la creación de Dios, y humildes por el lugar que ocupamos en ella. Aprendemos sobre la naturaleza trascendente de los ángeles como seres espirituales, su íntima cercanía a Dios y su papel vital en el desarrollo de su plan divino. Reflexionamos sobre su vasta jerarquía y sus diversos ministerios, desde el culto celestial hasta la guerra espiritual. Vimos cómo la Biblia está llena de relatos de sus interacciones con la humanidad, desde mensajes de guía y consuelo hasta actos de juicio y liberación. Y a través de todo ello, nos dimos cuenta de un tema constante: que los ángeles, en toda su maravilla, existen principalmente para glorificar y servir a su Creador. Pero quizá la lección más profunda que aprendemos es la de la perspectiva. En un mundo que a menudo parece girar en torno a nuestras propias necesidades y deseos, el reino angélico nos recuerda una realidad mayor. Nos recuerda que formamos parte de un drama cósmico que va mucho más allá de nosotros mismos. Una historia de redención y restauración en la que Dios, y solo Dios, ocupa el centro del escenario. Esta verdad debería sorprendernos y animarnos. Debería llenarnos de asombro ante la magnitud de la sabiduría y el poder de Dios, y reconfortarnos saber que sus propósitos se están cumpliendo incluso cuando no podemos discernirlos. Porque en última instancia, el estudio de los ángeles no consiste solo en satisfacer una curiosidad intelectual o desentrañar misterios celestiales. Se trata de elevar nuestros corazones y nuestras mentes en adoración a aquel que es antes que todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Así pues, al concluir esta exploración, que nuestra respuesta no sea simplemente de fascinación, sino de fe. Que nos maravillemos no solo de las criaturas que Dios ha creado, sino del Dios que las creó. Y que nosotros, como los propios ángeles, encontremos nuestra mayor alegría y plenitud inclinándonos ante Él en humilde adoración. Porque, al fin y al cabo, el reino angélico sirve como un poderoso y perpetuo recordatorio, no de nuestra propia importancia, sino de la supremacía y suficiencia de nuestro Dios. Y solo abrazando esta verdad, alineándonos con este propósito divino, descubriremos nuestro verdadero lugar en el gran drama de la redención. Que siempre nos maravillemos, pues, pero que nunca adoremos a los ángeles. Al contrario, que nuestra admiración nos lleve cada vez más profundamente al corazón de aquel que los creó y nos creó, y que es el único digno de todo honor, gloria y alabanza, ahora y siempre. Amén. Vaya, qué viaje tan increíble para explorar el reino de los ángeles. Espero que hayas aprendido mucho y te hayas maravillado ante la gloria de Dios. Pero no te detengas aquí. Sigue buscando saber más sobre Dios y su creación. Deja que este estudio te inspire para adorar y acercarte aún más a nuestro asombroso Creador. Si disfrutaste este contenido, por favor dale like al video y suscríbete al canal para recibir más estudios bíblicos como este. También activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga ricamente mientras continúas siguiéndole y maravillándote de sus obras.